Noviembre de 2025. Aguas internacionales del Caribe. Un petrolero ruso navegaba hacia Venezuela con una carga estratégica de nafta. Del otro lado del horizonte, el USS Stockdale, uno de los destructores más avanzados de la Marina estadounidense, ajustaba silenciosamente su posición. Lo que sucedió a continuación no involucró disparos, no hubo abordajes, ni siquiera comunicaciones amenazadoras. Y sin embargo, fue una de las operaciones navales más significativas del año. Una demostración calculada de cómo funciona el poder militar moderno en la era de las sanciones y la guerra híbrida. Bienvenidos a un episodio más del canal Ecos de Guerra. Hoy vamos a analizar en detalle una operación que rara vez aparece en los noticieros, pero que revela mucho sobre cómo compiten las grandes potencias en el siglo XXI. Para entender completamente esta operación, necesitamos primero hablar sobre la llamada Flota Fantasma rusa. Desde que las sanciones occidentales se intensificaron tras la invasión de Ucrania en 2022, Moscú desarrolló una red sofisticada de petroleros que operan en las sombras del comercio marítimo global. Estos barcos tienen características específicas, generalmente tienen más de 20 años, fueron comprados a precios reducidos en mercados secundarios y están registrados a través de complejas estructuras empresariales en jurisdicciones permisivas, banderas intercambiadas frecuentemente, nombres alterados cada pocos meses, tripulaciones rotativas. El sistema de identificación automática, el AIS, que todo barco comercial debe mantener activo por razones de seguridad, misteriosamente falla en estos petroleros en momentos convenientes, especialmente cerca de puntos estratégicos o cuando se aproximan a aguas sensibles. Pero no es solo Rusia. Irán, bajo sanciones aún más severas durante décadas, perfeccionó estas técnicas. Juntos, estos dos países construyeron un verdadero ecosistema marítimo paralelo. Y Venezuela, aislada económicamente y desesperada por combustible, se convirtió en uno de los principales destinos de esta flota. La nafta que estos barcos transportan no es solo combustible, es un producto petrolero esencial para diluir el petróleo crudo ultrapesado venezolano, haciéndolo exportable. Sin nafta, la industria petrolera venezolana literalmente se detiene. Es, por lo tanto, una cuestión de supervivencia económica para el régimen de Nicolás Maduro. Washington lo sabe, y es exactamente por eso que el flujo de nafta hacia Venezuela está en el centro de la estrategia de sanciones estadounidense. Pero, ¿cómo imponer sanciones cuando los barcos operan con identidades falsas, documentación oscura y rutas creativas? La respuesta vino en forma de 155 metros de longitud, 9.200 toneladas de desplazamiento, equipado con el sistema de radar Aegis y capacidad de rastrear decenas de objetivos simultáneamente. El USS Stockdale, un destructor de la clase Arleigh Burke. El Seahorse no era un barco cualquiera. Analistas de inteligencia naval venían monitoreándolo durante meses. Sus múltiples cambios de nombre y bandera, sus rutas sospechosas y su presencia repetida en listas de sanciones europeas y británicas lo convirtieron en un objetivo de alto interés. A mediados de noviembre, el Seahorse atracó en Matanzas, Cuba, descargó su carga de nafta rusa y se preparó para zarpar. Los datos de inteligencia apuntaban con alta probabilidad en la costa venezolana como destino, probablemente los terminales de Puerto José o Puerto La Cruz. El barco tenía aproximadamente 70.000 toneladas de porte bruto, antiguo, lento, aparentemente común, pero los números contaban otra historia. El valor estratégico de la carga, la importancia del timing para Venezuela y el simbolismo de una entrega exitosa bajo sanciones hacían de este cargamento algo mucho más significativo. Y había otro elemento. El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de operaciones militares en América Latina y el Caribe, venía expandiendo discretamente sus operaciones navales en la región. Oficialmente, misiones de combate al narcotráfico. No oficialmente, posicionamiento estratégico para monitorear y presionar barcos sancionados. El USS Stockdale estaba en patrulla, y cuando el Seahorse dejó aguas cubanas, los dos barcos comenzaron una danza marítima que duraría semanas. Lo que hace a un destructor Arleigh Burke tan eficaz no es solo su armamento, es su capacidad de ver, rastrear y procesar información. El sistema Aegis puede monitorear el espacio aéreo y marítimo en un radio de cientos de kilómetros. Los helicópteros embarcados pueden identificar visualmente cualquier barco, fotografiar detalles del casco, verificar números de registro. Pero lo más importante,
Cada movimiento que el Stockdale hace puede ser precisamente calculado y justificado según el derecho internacional. Esto es crucial, porque lo que está en juego aquí no es solo detener un barco, sino hacerlo de forma que no cree crisis diplomáticas o precedentes legales problemáticos. Cuando el Seahorse comenzó su travesía hacia el sur en dirección a las aguas venezolanas, el Stockdale ajustó su curso. No de forma agresiva, no hubo cambios bruscos de velocidad o maniobras amenazadoras, solo un ajuste gradual que, a lo largo de horas, colocó al destructor directamente en la trayectoria proyectada del petrolero. Los sistemas de navegación de ambos barcos mostraban la misma realidad. El punto de aproximación más cercano estaba disminuyendo. El tiempo hasta la intersección se estaba acortando. La geometría no mentía. Y entonces, algo notable sucedió. El Seahorse viró, cambió de rumbo, se alejó de la costa venezolana y comenzó a navegar hacia el noroeste. No hubo comunicaciones dramáticas registradas, ninguna advertencia formal. Solo 2 barcos en el mar y uno de ellos decidiendo que no valía la pena continuar. Para observadores externos podría parecer coincidencia, pero analistas marítimos reconocieron inmediatamente el patrón. La única variable que había cambiado era la presencia del Stockdale. El Seahorse no se rindió. Días después, los datos del AIS mostraron al petrolero retomando su ruta hacia el sur, esta vez ajustando el enfoque, intentando un camino ligeramente diferente al norte de Aruba. La respuesta fue idéntica. El Stockdale se reposicionó y nuevamente el Seahorse viró. El tercer intento ocurrió antes del fin de la semana. Esta vez parecía haber más determinación del lado ruso. El petrolero avanzaba de forma más decidida, sugiriendo que órdenes explícitas habían venido de Moscú o Caracas, completar la entrega independientemente de los riesgos. Pero el patrón se repitió. Aproximación, ajuste de curso del destructor, cálculos de intersección volviéndose críticos y finalmente nueva retirada del Seahorse. 3 intentos, 3 retrocesos, semanas de combustible quemado, días de retraso. Y lo más importante, visibilidad máxima para un barco que debería operar en las sombras. Cada maniobra era registrada no solo por los estadounidenses, sino por sistemas de monitoreo comercial, agencias de inteligencia europeas, aseguradoras marítimas. El Seahorse se estaba convirtiendo en uno de los petroleros más documentados del Caribe. Y ese era precisamente el objetivo. Aquí necesitamos entender un concepto fundamental de la estrategia naval moderna: contención a través de la presencia. El USS Stockdale nunca necesitó amenazar al Seahorse. No hubo preparación de armas, no hubo sistemas de control de fuego activados, no hubo intentos de abordaje. Desde el punto de vista legal, el destructor estaba simplemente ejerciendo su derecho de navegar en aguas internacionales. Pero la presencia de un barco de guerra moderno cambia completamente la ecuación de riesgo para un petrolero sancionado. Primero, está la cuestión de los seguros. Compañías de seguro marítimo calculan primas basadas en riesgo. Un petrolero que fue documentado realizando múltiples maniobras evasivas en presencia de un destructor estadounidense ve su perfil de riesgos dispararse. Las primas aumentan dramáticamente, o la cobertura es simplemente negada. Segundo, está el efecto reputacional. Operadores, fletadores, compradores finales, todos ven los datos. Un barco que no puede completar entregas confiables pierde valor comercial, incluso en el mercado paralelo. Tercero, y tal vez más importante, está la inteligencia. Cada intento del Seahorse revelaba patrones. ¿Qué otros barcos ajustaron curso cuando el petrolero apareció? ¿Qué embarcaciones menores lo siguieron? ¿Qué puertos sirvieron de apoyo? ¿Qué rutas de comunicación fueron usadas? Estas informaciones alimentan modelos de análisis que mapean redes enteras. El Seahorse no era solo un barco, era un nodo en una red mucho mayor, y cada movimiento exponía más hilos de esa red. A finales de noviembre, algo cambió. El Seahorse finalmente se comprometió completamente. Navegó directo hacia el sur, cruzó las aguas venezolanas y se dirigió a los terminales costeros. Para muchos observadores, esto pareció un fallo de la operación estadounidense. El petrolero pasó, la carga fue entregada, misión cumplida para los rusos, ¿no? Pero este análisis superficial pierde completamente el punto. La Marina de Estados Unidos operaba bajo restricciones legales claras. No había autorización para prender el barco, no había base legal para un bloqueo formal.
y había cero interés en crear un incidente internacional que pudiera escalar a algo mucho mayor. Detener físicamente al Seahorse habría sido irónicamente el resultado equivocado. Habría dado a Moscú y Caracas una victoria propagandística enorme. Habría levantado cuestiones entre aliados sobre libertad de navegación. Habría creado precedentes problemáticos. En cambio, la operación alcanzó objetivos mucho más duraderos. El Seahorse se convirtió en un caso de estudio completo. Su comportamiento bajo presión fue documentado en detalles sin precedentes. Cada excitación, cada cambio de ruta, cada día de retraso, todo registrado y analizado. La red alrededor del barco fue mapeada. Otros petroleros similares fueron identificados. Patrones operacionales fueron revelados. Más importante, un modelo fue establecido. Un solo destructor, operando legalmente, logró imponer semanas de desgaste en una ruta sancionada sin disparar una sola arma. Esta operación silenciosa en el Caribe tiene implicaciones que van más allá de un cargamento de nafta. Para Rusia y sus socios, el mensaje es claro. Las flotas fantasmas ya no son invisibles. Cada viaje puede ser monitoreado, cada maniobra registrada, cada excitación usada contra ellos en los mercados de seguros y en los análisis de riesgo. Para China, que observa atentamente, hay una lección sobre cómo operan las potencias navales modernas. Presencia persistente, paciencia estratégica y presión calculada pueden ser más eficaces que demostraciones de fuerza bruta. Para las marinas europeas y aliados regionales hay un modelo replicable: contención a través de presencia legal, documentación meticulosa y coordinación de inteligencia. Y para todos nosotros que seguimos geopolítica y estrategia militar, hay un vislumbre de cómo pueden desarrollarse los conflictos futuros, no con explosiones y titulares, sino con presión aplicada silenciosamente a través de datos, posicionamiento y tiempo. El encuentro entre el USS Stockdale y el Seahorse no entrará en los libros de historia como una gran batalla naval. No hubo héroes condecorados, no hubo pérdidas dramáticas, pero fue tal vez aún más significativo por eso. Fue un ejemplo perfecto de cómo se ejerce el poder en el siglo XXI, a través de presencia calculada, inteligencia integrada y paciencia estratégica. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde puede llegar este modelo? ¿Cuándo la contención se convierte en provocación? ¿Cuándo la presencia se convierte en bloqueo? Estas líneas están siendo probadas ahora mismo en aguas alrededor del mundo. ¿Y tú, qué opinas? ¿La Marina estadounidense debería haber presionado más o el enfoque fue equilibrado? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este análisis a profundidad, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continuaremos trayendo análisis detallados sobre operaciones militares y estrategias que rara vez aparecen en los titulares principales. Hasta el próximo video, y recuerda, en el juego geopolítico moderno, a veces la jugada más poderosa es simplemente estar exactamente donde el adversario no quiere que estés.